Muchas gracias. Buenos días para todos. No sé cuántos de ustedes imaginaron alguna vez estar en una clase de biología un domingo a las 8:30 de la mañana, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Y me toca a mí ser el profesor de ese día. Si miramos la imagen que está proyectándose, lo que tenemos en la parte superior es una mosca y en la parte inferior una silueta humana. ¿Qué les sugiere esa imagen a ustedes? No tenemos mucho tiempo para esperar, pero lo que debe sugerirle es que nos parecemos a las moscas. Porque si se fijan, la parte anterior, la cabeza, el color es igual a la parte anterior de la mosca. Y es una pena que el láser lo ven allí verde, pero aquí se pierde. La parte anterior de la mosca es del mismo color. Luego tenemos las orejas del humano en rojo y la cabecita también. En el cuello vemos algo verde, luego el torso azul, y es azul en la mosca, y luego la parte del abdomen de la mosca es la parte inferior del humano. Y si ven el recuadro abajo, los mismos colores que se ven en los cuadros pequeños, anaranjado, blanco, azul, verde y rojo, implican que nos parecemos. ¿Habrá usted pensado algo así alguna vez? Eso es lo que implica conservado a través de la evolución. Y vamos a ir hablando sobre eso. Un pequeño repaso de lo que consistirá mi charla en los 28 minutos que me quedan. Brevemente, el concepto de evolución ya lo hemos hablado aquí muchísimo. Voy a introducirlo. Introducir brevemente el concepto de conservado, luego repasar 2 o 3 ejemplos, y tengo 4, pero posiblemente el tiempo me dé para 2 o 3, y eventualmente una pequeña reflexión al final. Comenzamos con este libro de texto. Este es uno de los libros de textos que yo utilizo en una de las clases favoritas, Biología del Desarrollo. Yo trabajo en la Universidad del Estado. Allí tengo estudiantes que no son adventistas, que algunos son ateos, tengo algunos adventistas. Y también trabajé por mucho tiempo en la Universidad Adventista. Pero el libro que usamos es el mismo, para la misma clase. Así que yo me encuentro con citas como esa. Evolución es el resultado de cambios. Sinónimo para evolución, cambio. Para que haya evoluciones hay que cambiar. Cambios durante el desarrollo que serán heredados. Segunda parte de la evolución, genética, herencia. Modificaciones en el desarrollo embriónico pueden crear nuevos fenotipos que serán seleccionados. Tercer concepto de evolución, selección natural. La supervivencia del más apto, nos han enseñado por aquí. El concepto darwiniano, descendencia con modificación. Cuarto concepto de evolución, esa genética va a pasar esos cambios, las modificaciones, a la progenie. Explica, o sea, ese concepto explica que las cosas en las que somos parecidos los organismos se debe a ancestros comunes. Y explica las cosas en las que no somos parecidos, las modificaciones, a la selección natural. Algún cambio que me confiere una ventaja y el ambiente lo selecciona para que se siga propagando en la progenie. Este es otro libro de mis favoritos. El libro que se usa en la clase de Biología Celular Molecular, que es la otra clase que a mí me gusta enseñar. Este libro lo usamos también en las 2 universidades. En la Universidad Adventista lo usé por mucho tiempo y en la del Estado ya lleva 2 años que está adoptado. Y miren los párrafos. Estos simples principios de cambios genéticos, evolución es cambio, y de selección aplican repetidamente a billones de generaciones de células. Ya aquí no hablamos de organismos. Estamos bajando al nivel de célula. Son la base para la evolución, proceso por el cual las especies vivas son gradualmente modificadas. Todo eso nos lo han enseñado aquí ya, ¿verdad? Se estima que esta célula ancestral, ya no es un ancestro común, ahora es una célula ancestral, existió hace 3.5 a 3.8 billones de años atrás. Y me encantan estas frases en los libros de biología. Debemos suponer. No que todo se supone que se establece con evidencia. Debemos suponer es que debemos creer. Debemos tener fe. Debemos tener fe en que contenía, esa célula, debemos tener fe en que contenía un prototipo
de la maquinaria universal de toda la vida en la Tierra hoy. Y ese es el libro que usamos en Celular Molecular en ambas instituciones. Aquí están resumidos los conceptos que acabamos de mencionar que nos han dado toda la semana. Ancestro común, la célula prototipo. Mutaciones, los cambios. Esos cambios ocurren, nos explicaron aquí ya el doctor Brand, la doctora Philip, el doctor Standish. Son mutaciones ¿en dónde? En el ADN. Pues esos cambios ocurren en el ADN. 3 tipos de mutaciones principales. Neutras. Esas son mutaciones que no dejan ningún cambio. Una letra en el ADN cambia por otra, pero no tiene ningún efecto. Esas son las más que ocurren. Si no son corregidas, como nos explicaron ayer, entonces, negativas. Esas son las que no te confieren ninguna ventaja. Un cambio en el ADN que te enferma. Pues esas no son las que usted quiere pasar a la siguiente generación, según la evolución. Y esas son las segundas que más ocurren. Y las menos que ocurren son las positivas. Las positivas serán las que te darían alguna ventaja. Pero esas son las que casi no ocurren, no están documentadas. Por lo tanto, esas mutaciones van a ser bien raras. Se supone que se las pasemos a la descendencia, que será modificada gradualmente, y la selección, el ambiente las irá escogiendo porque te permiten sobrevivir y te permiten dejar más progenie, según explica la evolución. Y eventualmente, luego de muchos millones de años, entonces cambiaremos de un organismo a otro y así seguiríamos pasando la evolución. Así que no en balde, si necesitamos muchas mutaciones positivas, pero estas ocurren bien escasamente, pues vamos a necesitar ¿qué? Millones y millones y millones de años. Un poquito de mi investigación, porque alguien preguntó en qué trabajábamos algunos profesores que no fuera el diluvio o geología o algo así. Pues añadí esto más que para contestar esa pregunta. Yo trabajo con una rama de la biología ambiental que es la contaminación endocrina. Sustancias químicas creadas por el hombre que alteran el sistema endocrino hormonal de los seres vivos. Y yo uso los dinosaurios que existen hoy en día, que son ¿quiénes? Los lagartos, lagartijos. Alguien preguntó cómo sabemos los colores de los dinosaurios o cómo eran los dinosaurios. Han explicado aquí, ¿verdad? Pero para mí estos son los dinosaurios que tenemos hoy en día, o algún tipo de ellos. Ese es el género Anolis. Yo uso la especie Pulchelus, que es esa que está ahí. ¿Cómo eran los colores? ¿Cómo sabemos cómo eran los colores? Bueno, nadie estuvo allí, pero miren el color de este. Eso es la gaita, él la saca cuando va a defender su territorio o cuando va a buscar pareja. Así que si tenían esos colores, digo, si los de hoy tienen esos colores, ¿por qué los de antes no los podían tener? Si somos reptiles iguales. Y miren este que interesante. Ese close-up que le hicimos a ese. Este es uno de los 2 lagartijos verdes que hay en Puerto Rico. Tenemos uno grande, Cuvieri, que es ese, y uno pequeño, Evermani, que es un verde mucho más oscuro. Solamente se encuentran en algunas zonas de la isla. Así que así son los dinosaurios que tenemos en Puerto Rico. Ahora, con estos animales una de las primeras cosas que hacen mis estudiantes, cuando los cazamos por primera vez les voy a enseñar, es hacer un análisis de la sangre. Solamente para que vean que los glóbulos rojos en otros animales tienen núcleo, porque los nuestros no tienen núcleo, pero en otros animales tienen núcleo. Y eso que vemos ahí son glóbulos rojos de los Anolis de mi laboratorio, donde vemos en el centro el núcleo teñido con un tinte azul. ¿Ok? Este artículo se mencionó aquí, en estos días. En el 2005 se encontró evidencia de un fósil de dinosaurio donde había tejido blando preservado. ¿Okay? Y la explicación que se ha dado es que hay algunos fenómenos químicos que ayudó a preservarlo. Pero por lo menos nosotros sabemos que, según la evolución, esos organismos desaparecieron hace 65 millones de años. Pues esa foto que tenemos aquí en el centro son glóbulos rojos de un avestruz extinto, que ya desapareció de la Tierra. En la derecha, glóbulos rojos de un dinosaurio que supuestamente desapareció hace 65 millones de años. Y no se parecen a estos, que son los de mi dinosaurio, que todavía está en Puerto Rico con nosotros por allí. A eso yo llamo conservado a través de la evolución. Procesos vitales que desde el punto de vista evolutivo y de los millones de años están distanciados por tanto tiempo que si la evolución es cambio, debieron ¿qué? Haber cambiado.
Ahora, vamos a ver un poquito de esto a nivel molecular. Para introducir el concepto, yo uso la rueda. La rueda se inventó, se piensa que hace unos 3.500 años atrás, se descubrió hace 3.000 años, se cree que se usaba en artesanía y en transportación. Pero si miramos las ruedas de hoy en día, las ruedas siguen siendo ¿qué? Aunque usted le busque otra aplicación o le busque otra función. ¿Usted ha escuchado la frase, tenemos que reinventar la rueda? ¿Qué significa eso? Cuando hay una forma de hacer las cosas y funcionan bien, ¿por qué para hacerlas de nuevo hay que cambiarlas? ¿Qué hacemos con ellas? Las usamos igual, quizás le cambiamos un poquito el tamaño, le cambiamos el color por estética, le cambiamos el material para durabilidad, pero sigue siendo ¿qué? Una rueda. Eso es lo que yo llamo conservado a través de la evolución. ¿Cómo comenzó esta historia? 1984, me pueden sacar la edad si quieren. Yo comencé mis estudios graduados en maestría en la Universidad del Estado. Yo estudié en la Universidad Adventista mi bachillerato o licenciatura. Luego entonces, en el 84 fui a estudiar mi maestría en biología y tomé clase con el doctor Renaud, que es un catedrático de biología celular muy reconocido en Puerto Rico, en el centro docente más grande del país, que es el recinto de Río Piedras de la UPR. Yo trabajo en el de Aguadilla, mi esposa trabaja en el de Mayagüez, que es el segundo. Ella es enfermería y yo en biología. Y este doctor, en una de las primeras clases, comenzó a hablar del tema de compactación del ADN. En los eucariotas, que son los organismos que tienen núcleo, ahí a la derecha vemos una célula y la sombra que se ve en el centro es el núcleo. Ellos almacenan el ADN dentro del núcleo. En teoría ese núcleo, más o menos cuando se mide unos 6 micrómetros de diámetro. Usted coge 1 metro, lo divide en 1.000.000 de partes y coge 6 de esas partes y las pone en línea, esos son 6 micrómetros. Pues en ese espacio se acumulan, de acuerdo al concepto de las histonas, se acumulan 2 metros de ADN, o sea, como si fueran 2 metros de largo en un espacio de 6 millonésimas de metro. Así que tiene que haber un mecanismo brutal, decimos nosotros, para que una cosa tan larga usted la pueda comer en un espacio tan pequeño. Y él nos habló de que eso lo hacían unas proteínas que se llaman las histonas. Haciendo una comparación un poquito más apelable para nosotros, quizás es como poner 40 kilómetros de hilo dentro de una bola de béisbol. ¿Ok? En realidad, en una bola de béisbol lo que se ponen son 1.6 kilómetros. Así que si hoy usted rompe una bola de béisbol y saca el hilo, usted puede tener 1.6 kilómetros de hilo. Pero la comparación a nivel celular son 40 kilómetros de hilo dentro de una bola de béisbol. Para usted hacer ese nivel de compactación, necesita un mecanismo sofisticadísimo. Y esos son las histonas. Pero la frase que a mí me chocó fue cuando él dijo que estas son unas proteínas altamente conservadas a través de la evolución. Y entonces yo dije, pero evolución no es cambio. Entonces, ¿por qué son conservadas? Y en un proceso tan importante como es este. Y me quedé pensando, 1984. Ahí tengo una lista de referencias, donde, porque de allá para acá yo he seguido buscando referencias de literatura científica donde la palabra conservada aparece todo el tiempo. Y eso es para que veamos cuántas cosas están conservadas a través de la evolución. No las voy a leer por falta del tiempo, pero por ejemplo la número 3 dice la conservación de la función del receptor de estrógeno en la reproducción de invertebrados. Estrógeno es la hormona femenina. Regula reproducción en humanos y en vertebrados. En el 2017 salió que aparentemente estrógeno regula reproducción en invertebrados. Invertebrados son moscas, gusanos, ¿ok? Y eso está conservado a través de la evolución. Ahí tenemos otras más, pero no las vamos a leer por falta de tiempo. ¿Qué son las histonas? Son un grupito de proteínas de carga positiva que en pareja forman un octámero, que es ese centro que vemos a la izquierda, y alrededor de ese octámero se enrolla el ADN. De esa manera usted acorta una fibra larga la va acortando para poderla poner en un espacio mucho más pequeño. Y ese dibujo que está aquí es para ilustrar lo que haríamos.
A la izquierda abajo tenemos el ADN desnudo, luego se enrolla en las bolitas, eso es el nucleosoma, y luego se compacta hasta formar los cromosomas. Y dentro del núcleo entonces van los cromosomas. Eso es compactación. Pues esas proteínas, esto salió en el 96, las proteínas histonas juegan un rol crítico en la compactación y organización del ADN. Y hoy se sabe que en la expresión del ADN también. Las 4 histonas del nucleosoma, las cuales son responsables de enrollar el ADN, han sido, y eso es la traducción literal de la cita que está arriba, altamente conservadas, extremadamente conservadas. Esto es de un libro de texto de los que se usan de referencia. La similaridad en secuencias de las histonas en todos los eucariotas indica que se arregla un organismo en una conformación tridimensional muy similar, la cual fue optimizada ¿cuándo? Temprano. ¿En dónde? Las similitudes ellos dicen que se deben a ancestro común. Y entonces ahí yo reflexioné, para mí diseñador común. En resumen, estas histonas a veces cambian de la histona de una planta a la histona de una vaca, por ejemplo. Cambian un aminoácido de 100. Los aminoácidos forman las proteínas. Pues si una proteína está formada por 103 aminoácidos, hay 102 que son los mismos. Aunque la histona sea en una planta o la histona esté en una vaca. Desde el punto de vista evolutivo, esos organismos están bien lejos, bien lejos. El segundo mecanismo, vamos a acelerar un poquito. Este mecanismo es un mecanismo de control de calidad. Cuando usted va a expresar la información genética, usted fabrica una molécula intermediaria. Esa molécula intermediaria la usa para fabricar la proteína como un molde. Si esa molécula intermediaria tiene errores, no se puede usar. Entonces hay que eliminarla. Pues el mecanismo que vigila eso se llama el mecanismo de NMD, o uno de los mecanismos, NMD. Y ese mecanismo, cuando falla, produce enfermedades como fibrosis cística, hemofilia, talasemia, etc. ¿Cómo funciona el mecanismo? Fíjense, arriba tenemos el ADN, el proceso de transcripción fabrica el ARN, o el ácido ribonucleico, y el de traducción fabrica la proteína. La cantidad de proteína que usted fabrica va a depender de cuánto ARN tiene disponible. Si yo quiero fabricar mucha proteína, yo le tengo que alargar la vida al ARN, a la molécula intermediaria. Si yo quiero eliminar la proteína, yo tengo que eliminar el ARN. El ARN típico se ve así, con un gorrito, le decimos capping, con una señal de iniciar, AUG, y con una señal de terminar, un stop. Y esas son las señales de terminar. Y eso es un ARN normal. ¿Ok? Ahora, cuando el ARN tiene las señales normales, fíjense, la imagen a la derecha implica que destruir ese ARN puede tomar más de 45 minutos. O sea, lo voy a tener vivo mucho tiempo. Así que voy a fabricar mucha proteína. Pero cuando el ARN tiene una señal fuera de lugar, esto es lo que se conoce como un codón de terminación prematuro. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en la célula? 3 minutos. ¿Por qué se destruye tan rápido? Porque tiene una señal de terminar antes de tiempo. No sirve. La proteína que fabricaríamos ahí sería muy corta y no va a funcionar. Así que para evitar que eso suceda, el mecanismo la destruye. El mecanismo es algo complicado, no pretendo que lo entendamos aquí, pero simplemente para que vean, tengo un grupo de proteínas, no una sola, un grupo de proteínas que vigila. Cuando ese grupo, entre ellas tiene a UPF1, esa es la protagonista principal. Cuando ese grupo encuentra el codón antes de tiempo, entonces se convierte en un complejo de degradación para destruir el ARN. ¿Ok? Entonces, una vez que está formado así, recluta a 2 proteínas más, UPF2 y UPF3. Y esas activan a UPF1. Suena complicado, ¿verdad? Y luego ese complejo completo destruye a la molécula dañada. Así que la molécula que aparece con 2 stops, con 2 señales de terminar, una normal y una antes de tiempo, hay que destruirla. Y todo ese montón de cositas suceden. Pero ¿saben qué? Eso sucede a base de 3 proteínas
que son las mismas en levadura, y levadura es lo que usted le usa, le pone al pan para levantarlo, ¿verdad? Al pastel, para levantarlo, ¿verdad? O para fermentar algunas cosas. Son las mismas en levaduras, y por ahí seguimos con los demás organismos, son las mismas ¿dónde? El último a la derecha, ¿quién es? En el ser humano. A mano izquierda tengo la levadura, luego tengo los gusanos redondos o nemátodos, luego tengo las moscas que vimos en la primera diapositiva, y al final está el humano. O sea, el mecanismo para vigilar que los ARN defectuosos sean destruidos está ¿qué? Ya saben la frase, ¿cuál es la frase? Conservado a través de la evolución. Si está conservado, entonces ¿qué fue lo que evolucionó? Un último ejemplo. Este es uno de mis favoritos también. Cuando yo estaba estudiando ya mi primer año doctoral, entonces me encontré con otra profesora. Y esta profesora nos introdujo a este tema. ¿Cómo sabe el cuerpo de un organismo dónde va cada parte? ¿Dónde colocar cada parte? Aquí tenemos un embrión de Drosophila, la mosca, arriba que está separado en segmentos, y abajo tenemos qué estructuras salen de cada segmento. Ya usted ve que en el segmento 1 está la cabeza, luego el segmento del tórax azul para las patas, uno anaranjado o rojo para el segundo par de patas y alas, y luego uno morado, color lila decimos nosotros, para los órganos balanceadores del vuelo, que no son alas. Y luego tenemos la parte verde, que es el abdomen. Así que usted puede desde antemano, desde el embrión, ver lo que se va a formar en cada segmento. Pero este individuo, Lewis, quería saber cómo es que la mosca controla eso. Y entonces, Drosophila se sometió por mucho tiempo a distintas formas de generar mutaciones. La exponían a sustancias químicas o a radiaciones, y las moscas que salían con mutaciones las repartían por el mundo para que los científicos investigaran. Y hay una base de datos enorme sobre los trabajos con Drosophila. Y Ed Lewis entonces empezó a trabajar con estas. ¿Qué usted ve en estas dos? ¿Dónde va la antena que hay? Esa fue una de las mutaciones que surgió. Una pata en el lugar donde va la antena. ¿Ok? Y esta es otra que él estudió. ¿Qué usted ve de diferencia de izquierda a derecha? Un par de alas, dos pares de alas. En el circulito dice alter. Ese alter es el órgano balanceador de vuelo. Pues en la mosca de la derecha, ese alter está convertido en un par de alas. Así que él empezó a encontrar estas cosas y se le puso el nombre de mutaciones homeóticas o genes homeóticos, porque son los que controlan la identidad de lo que va a ocurrir en el cuerpo. Y al yo poner una pata en la cabeza, le cambié la identidad a un segmento. Si vemos ahí, una de las primeras que encontramos, VX, lo que hace es que convierte el segmento 3, que está a la derecha en color lila la flecha, en el segmento 2. Por lo tanto, la mosca de un par de alas ahora tiene dos pares de alas. Y eso es porque usted en la mutación inactivó aquel gen. Y así fue que se demostró que habían genes específicos que controlan qué es lo que va en cada parte del cuerpo. ¿Ok? Miren este otro caso. Ahí tenemos la antena en la cabeza y ahora tenemos aquí la pata en la cabeza. Y ahí lo que se encontró fue que el gen para antenas, perdón, el gen para patas se podía expresar en donde van las antenas. Lo que quiere decir es que todas las células del cuerpo tienen la información para todo el cuerpo. Lo que el organismo hace es que en algunos lugares expresa una información y apaga otra. Y en otros lugares expresa otra y apaga otra. Así es como el cuerpo organiza lo que va a suceder. ¿Ok? Así que si yo expresara o alterara la expresión de los genes para los ojos en las patas, ¿qué debo tener? Si yo manipulara la expresión de los genes de los ojos de la mosca en las patas de la mosca, ¿qué debo tener? Ojos en las patas.
Ese es ese experimento. ¿Ok? Así que hay unos genes que controlan específicamente lo que se forma en cada parte del cuerpo. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Estos genes se arreglan en lo que se llama un clúster o una agrupación lineal y trabajan en forma secuencial. Este controla este controla este controla este controla este. Y así es en Drosophila, ¿ok? Y así es en muchos otros organismos, como vemos aquí. Ahí usted ve que comenzamos arriba con los gusanos redondos, artrópodos, abajo tenemos las estrellas de mar, ¿ok? Y así siguen. Pues cuando yo tomé esta clase, mi primera clase de doctorado, con la doctora Morales, pero a diferencia del doctor Renaud, este era creyente. El doctor Renaud era ateo. Yo discutía con él y me decía que Génesis era alegoría. Pero la doctora Morales es creyente. Pues cuando ella dio esa clase y habló de los genes Hox, que son los genes que controlan eso, los homeóticos, también dijo que están altamente conservados a través de la evolución. Y entonces pues me chocó de nuevo. Eso estamos hablando ya como 10 años después. Y entonces yo le pregunto, la pregunta que hice fue, ¿y esos genes entonces están en humanos, están en mamíferos? Porque si están conservados a la evolución, ¿qué? Deben estar en mamíferos. Entonces ella, muy brillante, me dice, eso es una buena pregunta para tu monografía. Porque un requisito de la clase era hacer una monografía. Así que me devolvió, ¿qué? La pregunta. Pues yo hice mi monografía. Y en mi monografía encontré imágenes como esta. Esta imagen se parece a la que vimos al principio, ¿verdad? La organización de los genes anterior a posterior. Los mismos colores, ¿verdad? Para simplificar la información. Arriba tengo la mosca, abajo tengo ¿qué? El humano. En mamíferos, y los experimentos se hicieron en aves y en ratón, y los voy a mostrar rapidito. Aquí tenemos que las vértebras cervicales están controladas por HOX5, las torácicas por HOX6, las lumbares por HOX, no veo bien allí, creo que es 9, las lumbares sacrales por HOX10 y las coxillas por HOX11. O sea que hay genes que controlan las vértebras, porque nuestro cuerpo no es como el de la mosca segmentado. No tenemos segmento como la mosca, pero sin embargo tenemos partes repetitivas en el cuerpo, como son las 30 vértebras que van de aquí hasta acá abajo, como son las 12 costillas, los 12 pares de costillas, y los músculos que dan lugar a todos los músculos de la espalda, que se llaman somitas. Esas cosas son repetitivas como los segmentos en la mosca. Así que la estrategia que se usó para que la mosca se organizara está ¿qué? Conservada a través de la evolución. Y miren los experimentos. Usted compara ahí el embrión o el esqueleto, la osamenta de un ave con un ratón, y esos puntitos amarillos me dicen cuántas vértebras tengo cervicales en ratón y cuántas tengo cervicales en ave. Y cuántas tengo torácicas son las verdes. Y cuántas tengo lumbares son las lilas. Y entonces, en cada frontera me dice qué gen controla. Así que el gen HOX6 es el que me le da identidad a las torácicas. Y el gen HOX10 me le da identidad a las lumbares. Si yo hago el experimento de las moscas, o sea, si yo apago uno de esos genes, ¿qué debe pasar con esas vértebras? Deben cambiar su identidad. Si yo expreso uno de esos genes en otro lugar, ¿qué debe pasar con esas otras vértebras? Deben cambiar su identidad. Miren el experimento aquí. En A la derecha arriba, está como se ve normal. En C, en el centro, ahí lo que se hizo fue que se activó el gen HOX10. HOX10 es el de vértebras lumbares. Cuando lo activo fuera de lugar, ¿qué le pasó a todas las vértebras torácicas? ¿Se convirtieron en qué? ¿Cómo yo sé que son lumbares? No tienen costillas. Eso es en ratón. ¿Ve? En la D, por el asunto del tiempo, en la D, yo lo que hice fue que apagué HOX10. Y como HOX10 es el que me evita que se formen costillas en las lumbares, ahora ¿qué pasó en la D? ¿Quién tiene costillas? Las torácicas tienen costillas y las lumbares también tienen costillas. O sea que aquel experimento de hacerle ojos en la pata drosófila, en mamíferos también ocurre. Obviamente en humanos esto no se hace, ¿verdad? Por cuestiones éticas. Resumiendo,
Los genes de la caja de Ohmio distinguen qué se forma en cada segmento. Están organizados antero-posterior y son similares desde organismos tan simples como los gusanos redondos hasta organismos tan complejos como los vertebrados mamíferos como nosotros. Miren lo que dicen los lugares donde usted consigue información y los libros de texto. Los genes Hox son, y me encantan estas descripciones, son un fascinante ejemplo de cómo un solo gen que hizo cosas buenas en el pasado fue copiado y redirigido para que siguiera haciendo más cosas en la evolución. Y la de abajo, ese es el libro de texto que yo uso. La homología de la estructura genética y la similaridad de patrones de expresión en drosófila y en genes Hox de mamíferos sugiere que este mecanismo de establecer patrones, ¿qué es? Extremadamente antiguo, o en otras palabras, está conservado. Esta es la pregunta del examen. Todo maestro hace un examen al final. WNT son unas sustancias solubles que producen las células con las que se comunican. Algo así como hormonas. Le dice una célula a la otra qué debes hacer. Y son importantes en organizar el patrón corporal en muchos animales. A mano izquierda, que usted ve, todos los grupos grandes de animales. Abajo empiezan las esponjas de mar, vamos subiendo por los moluscos, artrópodos, y arriba ¿qué está? Cordados. ¿Quiénes son los cordados? Nosotros, los que tienen cordón espinal. Y todos esos factores, los cuadritos en colores, ¿qué significan? Son como 16 estos factores. Amarillos en todos ellos, ¿qué significan? Que todos ellos, ¿qué? Usan el mismo. Por lo tanto, estos factores también, ¿qué? Están conservados a través de la evolución. Finalmente, para reflexionar, a manera de conclusión, lo que yo he encontrado durante todo este tiempo es que procesos vitales en la célula, procesos esenciales para la vida, a nivel celular y a nivel molecular, han sido conservados a través de la evolución. Cada día se siguen encontrando más. Y por lo tanto, ¿eso se parece a qué? Hay que reinventar la rueda. Así que el diseñador, que todo lo sabe, estableció un plan de trabajo y como ese plan funcionaba bien, ¿qué siguió haciendo? Usando el mismo plan de trabajo a través de todos los organismos. Esto no implica evolución. Yo no vine a convencerlos de que creen en evolución o que crean en creación. Esta es la reflexión que yo he hecho sobre lo que yo he estudiado en mi trayectoria de biólogo molecular. Pero para mí me ha ayudado a afirmar más mi fe de que nosotros tenemos un diseñador, un creador. Ellos lo explican como esto, el árbol de la vida. Y ahí tenemos un montón de aspectos que están conservados. Ellos dicen, no, un ancestro común. Nosotros decimos, un creador, un diseñador. Muchas gracias.